Muchas gracias por esta entrevista, Clio Mendoza, antes que nada, y bienvenida a estas charlas de la revista Este País. Muchas gracias, Irma. Pues muy contenta, me gusta mucho este país. Es un placer conversar contigo acerca de esta novela, Furia. Tengo entendido que es tu primera novela. Daría que empezáramos a hablar de esta observación, de esta visión, de esta transcripción en lenguaje literario del desierto, para empezar. Es un homenaje a este lugar increíble que amo profundamente, ¿no? El desierto de por sí tiene esta carga simbólico-espiritual, pero sí es verdad que el desierto ofrece una posibilidad de contemplarse uno mismo desde que lo conocí. He vuelto por una razón o por otra, muchas veces por coincidencias, al desierto de San Luis Potosí, considerado sagrado por los huicholes y por mí también y por muchas personas que hemos descubierto ahí el camino para poder ser, sin mayores pretensiones. Muchas veces me dan ganas de quedarme a vivir ahí también, pero bueno, también dependemos de nuestros vínculos, de estar fuera de ese lugar que además es muy absorbente y te puedes quedar ahí mucho tiempo y vives en una especie de mito permanente, ¿no? O que parece que va a ser permanente cuando estás ahí. Me encanta esto que dices, que te puedes quedar ahí y nunca salir. Y los personajes de Furia se mueven precisamente en esta condición, ¿no? Se vuelven esclavos del desierto. Todos los personajes de Furia traen adentro el desierto, lo traen en los ojos, en la piel. No sé si te lo han dicho, y si te lo han dicho, pues ni modo, no soy nada original. Puedo encontrar ecos de Juan Rulfo en los personajes, en los que están y los que no están. Te planteaste como una influencia consciente a Juan Rulfo cuando estabas escribiendo Furia. Yo creo que sí, quizá otras influencias fueron más precisas. Juan Rulfo, la primera vez que yo lo leí, fue el crisol de muchas cosas que yo ya había escuchado, porque en los pueblos, en Oaxaca sobre todo, donde yo crecí, estas historias, ¿no? De gente que atraviesa con sus hijos a cuestas o con cuerpos, o que atraviesa como desde la miseria a un lugar para ir a otro. Ya las había escuchado, eran historias que ya me habían contado, historias que se repiten a lo largo de la historia, no para todo el mundo, ¿no? En ciertos lugares y también para cierta clase social, lamentablemente. Mi abuela era partera, entonces contaba estas historias terribles de mujeres que iban sobre los burros durante días para poder dar a luz y cuando llegaban el niño ya estaba muerto, ¿no? Todas estas odiseas las había recibido un poco desde la tradición oral que me ha acompañado. Papás son de distintos lugares de Oaxaca, que mi familia ha sido nómada. Esas historias, cuando yo las leí, me di cuenta también en parte de que yo podía escribir eso, o que yo quería escribir de esa forma. Entonces sí, Juan Rulfo fue influencia desde que yo empecé a leer, que fue de los primeros libros que leí que me cautivaron profundamente. Aunque para Furia seguramente sea evidente su influencia, hubieron otros escritores como por ejemplo Sadek Hedayat, escritor iraní muy poco conocido, que publicó Ciruela en estas ediciones del Ojo sin párpado y que el libro estuvo prohibido porque inducía a la gente a suicidarse, dicen, ¿no? La lechuza ciega, que otros libros, Marosa di Llorio, por ejemplo, y seguramente con toda la tradición latinoamericana que yo ya tenía en mi bagaje, pues hicieron ahí un mix que dio como lugar a este libro, ¿no? Tremendo, además un mix tremendo y explosivo. Personaje de Vicente Barrera, que es como el, más que el vértice, el vórtice en el que todo termina por concentrarse y conjugarse. Es como el típico, por una parte, cacique también, aunque no sea cacique de tierras, ¿no? Aunque sea un vendedor de hilos. El típico cacique en cuanto a la relación con las mujeres. No sé si pensaste también en estos mitos, bueno, esto que me cuentas de tu familia, de la tradición nómada, etcétera, pero también como en estos mitos que hay en muchos pueblos mexicanos alrededor del poder sexual del hombre y de todo lo que trae consigo, ¿no? Sí, totalmente. Y otra vez tengo que volver a tener que hablar del judeocristianismo porque mucho viene de ahí también, ¿no? Yo cuando hablaba con mi abuela, ya siendo una mujer adulta, yo hablando con mi abuela, que ya es una mujer mayor, cuando estábamos solas, cuando no había nadie más, por fin me terminó contando que
había vivido abuso sexual de parte de su marido, que también tenía otros hijos, ¿no? Que yo no sabía tal vez en ese momento, y cómo ella también había sido producto de las violaciones y cómo todo eso se ha ido revelando a lo largo también de sueños de mis tías, de alucinaciones mías o de otras personas, pero son como secretos que necesitan salir para poder ser resueltos de una vez por todas. El árbol del que formamos parte, el árbol genealógico, que en realidad somos mismo árbol, toda la humanidad, está deseando profundamente como tener nuevas ramas o quitarse esas ramas viejas, lastimadas y heridas, donde justamente lo que se impuso fue el placer masculino, ¿no? Por eso también Salvador, un poco castigado, pues va por el desierto como copulando, fornicando, como se le quiera llamar, con cactus o con bestias, ¿no? En su mente está viendo a su amante, pero es un poco esto, como el hombre se vacía o está educado para ser así, porque muchas veces es algo contra lo que ellos mismos luchan, ¿no? Yo tengo muchos amigos hombres que quiero profundamente, mis hermanos, mi padre mismo, pero me doy cuenta de esa devastación interna que también les pesa mucho, ¿no? Y que también lidian con ella y no saber lidiar ni siquiera con el propio deseo, que como quiera la mujer en nuestras prohibiciones hemos sabido quizás resolver mejor, pero justamente, ¿por qué para la mujer la sexualidad es algo tan críptico, misterioso y cerrado? ¿Y por qué para los hombres no? ¿Y por qué todo eso también me determina a mí como persona? ¿Y por qué tengo yo que cargar con eso sobre todo? Y también está la sexualidad de los hombres homosexual, cuando la atracción es hacia otro hombre, como en el caso de Juan y Lázaro, todo el conflicto que le produce a Juan, o sea, al mismo tiempo le produce un gran conflicto amar a otro hombre, y es que no quiero espolear, pero bueno, además es un hombre muy específico que tiene que ver con él en muchos sentidos. Y vuelvo al vórtice que significa Vicente Barrera, ¿no? Que es como ahorita usaste la metáfora del árbol y de verdad es este árbol del que surge todo furia, ¿no? De Vicente. Yo no conocí a mi tatarabuelo, ¿no? Conocí a mis bisabuelos, por ejemplo, y que fueron también de los primeros en contarme historias. Pero mi abuela siempre contaba historias así como, sí, tu bisabuelo que fue un vendedor de hilos, bendito sea, porque la muerte bendice y como que hace que uno sublime e idealice las cosas. Ya bien un día, abuela, dime la verdad, o sea, a mí me parece que este señor era un cabrón, ¿sabes? Y ella, sí, 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 pues sí, la verdad, después de que se enoja y que te repela y no uses esas palabras contra mi santo abuelo y no sé qué, se queda ella misma pensando y me dijo como, sí, pues sí, o sea, tu tatarabuelo, no sé, no sabemos cuántos hijos fueron, ¿no? Suyos, no sabemos cuántos. Ya andan por ahí y lo veo en la familia de mi mismo papá, ¿no? O sea, no él, pero sus hermanos, o un hermano específicamente que anda, regó por ahí un montón de hijos en esta cosa de el alcohol, la fiesta, también parte de mi familia es de músicos, y los músicos en los pueblos también tienen mucho esta fama de que se entregan, ¿no? a la fiesta también, que proviene de, hay muerte, hay fiesta, ese rito extraño de duelo. También hay mucho erotismo y es ahí Claro. donde se dan a cabo un montón de encuentros sexuales. Es una cosa y una mezcolanza muy extraña y una falta de responsabilidad profunda. Fíjate que hace años, cuando salió el libro de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, ella me decía que en algunos lugares, para un hombre, la parte activa de la relación sexual, aunque sea con otro hombre, no es ser homosexual. O sea, el ejercer la parte activa no es ser homosexual. Pero aquí, insisto, con Juan y Lázaro, sobre todo con Juan, sí hay un conflicto todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Que viene mucho también del vacío de la figura paterna. Si yo hubiera tenido un papá, seguramente sí hubiera sido un hombre como debe de ser. También yo tengo muchos amigos, quizá la mayoría de mis amigos sean de la comunidad LGBT. Familia, me sorprende que mi hermana sea la primera en haber salido del closet, por ejemplo, abiertamente, ¿no? Que ha sido una maestra también en esta historia de las transiciones de las personas, porque a lo mejor, aunque yo no me considero heterosexual, no he tenido que lidiar con convertirme en el género opuesto, tener que enfrentar a toda una familia, porque tal vez tampoco me interesa ya tanto lo que piense mi familia de mí. Entonces no tengo ese conflicto, pero veo que muchas veces mis amigas y mis amigos sí lo han llegado a tener, y que es una cosa que se vive con mucho sufrimiento, porque la mayoría de las familias todavía no están acostumbrados a aceptar las diferencias, y en ese sentido también uno mismo, pues tampoco vas a poder hacerlo lo que tu familia no hizo por ti,
no lo vas a hacer por ti mismo tampoco, ¿no? Como ese fantasma va a quedar ahí calcado todo el tiempo. Mis amigos gays también me han dado testimonios terribles sobre cómo puede llevarse a cabo la violencia y cómo Exacto. también se idealizan las relaciones homosexuales, cuando también necesitan mucho trabajo y mucha labor de comunicación y de autoconciencia. No porque seamos dos mujeres relacionándonos o dos hombres relacionándose van a haber menos conflictos. Y esto me lleva a hablar del título, de la furia, o sea, de esta sola palabra que dice furia, y que de verdad a todos los personajes en algún momento, bueno, no en algún momento, yo digo todo el tiempo, están movidos por esta fuerza, buscar por una parte su destino y por otra parte creo que tratar de salir de ese destino, de decir, no, esto no es para mí, yo no quiero esto. Un ejemplo podría ser Salvador buscando a María en todos lados, buscándola, como dijiste hace rato, hasta en las bestias, hasta en los cactus, hasta en los hoyos de los árboles, queriendo encontrar a María. Cástula, que va a buscar a Vicente también por vengarse de Sara o castigar a Vicente por lo que le ha hecho a Sara, pero también todo el tiempo la mueve este sentimiento de rabia. Al ser ella madre no es capaz de serlo. No sé cómo surgió el título de Rabia, que yo digo que es el título perfecto, pero ¿cómo surgió? Sí, el título, mira, el título era otro. Yo siempre le pongo otros títulos a los libros. Ya en edición, Guillermo me dijo, creo que mejor un nombre más corto, que se llamaba Lo que se dieron entre sí las sombras. Me parecía que ejemplificaba muy bien lo que sucedía en el libro, pero sí era muy largo y también un poco críptico. Y un día platicando con mi amigo Diego Moreno, que es fotógrafo y que también tenemos estas inquietudes, ¿cómo hacemos para romper de una vez por todas estas herencias malditas? ¿Qué te parece furia? Me dijo. Y yo, furia es perfecto, Diego. Dijo, porque furia es algo que en realidad tú y yo tenemos, ¿no? Tenemos furia por esa herencia maldita también. La furia como ente, como este espíritu que te posee, puede llevarte a hacer cosas muy grandes o puede llevarte a vivir grandes catástrofes. Creo que iba perfecto, porque también los personajes están poseídos. Sí, 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 siempre terminan colisionando contra algo o contra sí mismos. Insisto, a mí el personaje de Cástula es uno de los que más me gustan. A través del alcohol y del abandono, se inmola ella sola. Es un ser de una infinita ternura, porque, insisto, es capaz de ir a buscar a un tipo para que le responda a otra mujer que tiene un niño que ella quiere mucho. Y al mismo tiempo, cuando ella es madre, no puede con la maternidad. Pues es la parte de mi familia afrodescendiente, ¿no? La parte que yo homenajeo de estas personas. Nacen como con una avidez de afecto, de dar afecto y con una generosidad infinita que solamente por su color de piel, ¿no? Empiezan a ser como relegadas a la parte más oscura de sí mismos incluso. Son historias que también vivió mi familia como gente de color y que no podía pasar desapercibido en lo que yo estaba escribiendo en ese momento. Sí, Cástula es la que nació con el corazón grande y se murió por tener el hígado grande. Eso pasa también con la mayoría de las personas que han vivido rechazo social, sobre todo. Tremendo asunto. Y este juego también de fantasmas que hay al final, creo que la morgue es el escenario perfecto para la génesis de todo esto, de toda esta parte final, y que además es de los únicos escenarios que no son el desierto, ¿no? Sobre todo también porque en el desierto puede habitar este mundo que mitiga un poco el dolor, ¿no? El mundo mágico. Es esta contraparte entre la racionalidad versus la imaginación que yo quería que se viera, ¿no? Dentro del espacio en el que suceden las cosas, todo es visto tal vez más parecido a como yo lo veo como persona, pero en la morgue ya está esta contraparte de la razón, de la burocracia, de los procesos que hay que seguir para la muerte, que no tienen nada que ver con este mundo casi místico, mágico, también terrible espacio del desierto en la novela y en general en la vida, ¿no? He vivido varias muertes de personas cercanas y luego no tan cercanas. Siempre me ha preocupado mucho esa burocratización de la muerte, esa excesiva racionalización incluso en el momento en el que ya no estás. Quería hablar de eso también, o más bien los personajes querían que yo les diera un poco ese destino. Y también me servía a mí Autopsia, que es el último capítulo, que es donde ya logro equilibrar y dar como una respuesta desde el mundo de la lógica, ¿no? De lo que estaba sucediendo en este otro mundo, para ver hasta qué punto el lector se confronta consigo mismo. Ninguno de los personajes ya tiene el valor que tenía en ese otro mundo.
No, no, no. Y de verdad, esta parte del libro es cuando de repente te quedas así como que, bueno, y entonces, ¿qué pasó? O sea, ya estoy entendiendo este contraste de la realidad cuadrada, burocrática, aburrida, aséptica, la morgue, del agua rosa que sale cuando esta chica que olvidó su nombre, fíjate qué triste, ¿no? Que se enamora de Salvador y que lava la sangre y entonces sale el agua rosa. El contraste es brutal con el mundo en el que ya vive Juan en sus últimos momentos. Creo que era necesario también para darle como casi que sagrada sepultura, ¿no? A ciertos personajes. Creo que era Ajá. importante ese rito de paso también. Daniela, que es esta mujer que aparece al final, era mi cabo suelto, la posibilidad de que una mujer se diera cuenta de todo esto. Ella es la que parece que puede percibir ambos mundos o puede darse cuenta de que por lo menos algo raro está sucediendo. Ese mismo darse cuenta la aleje del mundo al que está entregada, que es un mundo de idealización del otro. Ella idealiza a Salvador, ella lo ve como un actor de telenovela, que la ama y la desea y que es como maravilloso en la cama, pero cuando se empieza a dar cuenta de las cosas, cuando desidealiza las cosas, ella puede ser libre. Pues en general los personajes femeninos, incluso Sara con su enojo, con su frustración, también es un personaje muy, muy fuerte. Bueno, de los personajes masculinos ya hablamos muchísimo. Te agradezco mucho, mucho, Clio, esta entrevista. De verdad, Furia es una novela que yo creo que sí va a ser un parteaguas en la literatura contemporánea, en lo que se está haciendo en México, y me encanta que esté situada en estos tiempos, y el espacio del desierto pues creo que funciona perfecto para contar esta historia. Te agradezco. Ay, muchas gracias a ti, Irma.